sino que simplemente hubo un cambio de horario. Y siempre cuando hay un cambio de horario o cambio de año, hay objetivos y hay metas que a veces nosotros nos trazamos. A veces queremos mejorar algunas áreas de nuestras vidas. En otras ocasiones decidimos trabajar más. En otra, puntualizar algunas áreas que pueden no necesariamente estar funcionando de la mejor manera posible. En fin, constantemente estamos tomando decisiones. La vida del hombre, del ser humano, es así, es un constante tomar decisiones. Por ejemplo, anoche usted tuvo una decisión que tomar. O se acostaba o no se acostaba. En la mañana, o usted se quedaba acostado, o usted decidía levantarse. Y al levantarse usted tomaba una decisión, cualquiera de ellas. O se quedaba en el lugar donde usted estaba, o venía aquí a congregarse con nosotros. Es decir, constantemente nosotros tomamos decisiones en nuestras vidas. Ahora, los creyentes en particular estamos llamados a tomar las mejores decisiones, decisiones de calidad en nuestras vidas, decisiones que constantemente produzcan en nosotros cambios, cambios hacia nuestra madurez en cuanto a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y en esta mañana quisiera que me acompañen a tomar un texto de la palabra del Señor que hemos compartido en varias ocasiones, donde vemos a dos hermanas que fueron útiles dentro de la obra de Dios y que se resalta en las decisiones que tomaron en este episodio, que uno tomó una decisión de más calidad que la otra. Dos decisiones buenas las dos, pero una era de mayor relevancia que la otra. Está en Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38, donde Lucas nos dice lo siguiente: que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentando a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre nuestro que está en los cielos, alabado sea tu nombre, Señor, ahora y por los siglos de los siglos. En este momento abrimos tu palabra. Deseamos que a través de ella tú hables a nuestros corazones. Sobre todo, Señor, que nos ayude a tomar decisiones de calidad siempre en nuestras vidas. Que el modelo que aquí se nos presenta sea un modelo a tomar en cuenta y en consideración cuando tengamos la oportunidad de tomar decisiones. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.
Ok, aquí estamos en este pasaje de este evangelio, el evangelio de Lucas, un evangelio donde prácticamente es el resultado de una gran investigación que Lucas, el médico amado, como es llamado por el apóstol Pablo, hizo y que trató de compartir con alguien llamado Teófilo. Ahora, nótense que en este episodio de los tantos que nosotros notamos en los evangelios, especialmente en este evangelio, en la cual intervino el Señor Jesucristo. En esta ocasión el Señor Jesucristo visita una familia amada, una familia la cual compartió muchos episodios con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una familia distinguida dentro de ese ministerio que el Señor Jesucristo tuvo. Y eso nos enseña a nosotros algo interesante también e importante, que la iglesia primitiva inclusive practicó en sus inicios, y era la visita constante de los hermanos y la hospitalidad con la cual ellos eran recibidos. Aquí en este texto notamos esto, de que el Señor visita un hogar y recibe una gran distinción de las personas que allí habitaban. Y el Señor siempre estaba bastante ocupado, bastante. Tanto que ustedes ven que hay episodios de los evangelios donde ustedes decían cuál era el momento de descanso del Señor. Porque lo veíamos predicando en la mañana, sanando enfermos en las tardes, enseñando en las noches. Ese era como el día a día del ministerio que el Señor Jesucristo desarrolló. Ahora noten aquí en este texto que dice, leo otra vez, versículo 38, que aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Una aldea es como un caserío. Nosotros en nuestro país quizás no utilizamos la palabra aldea, pero sí sabemos lo que es un caserío, donde hay un pequeño poblado donde viven algunas personas. Entonces, el Señor Jesucristo, en su caminar diario, dice aquí el texto, entró en una aldea. Y noten en primer lugar que el texto dice que una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Qué podemos nosotros observar de inmediato? Porque el tema es decisiones de calidad. Y aquí notamos de que una mujer llamada Marta recibe al Señor. ¿Qué ella estaba tratando de hacer en ese momento? Bueno, de practicar la hospitalidad. Ser hospitalario es una gran decisión. Si alguien llega a su casa y usted lo recibe con agrado, con afecto, pues usted está practicando la hospitalidad. Y la hospitalidad de por sí es una cualidad importante en la vida de cualquier ser humano. Tanto es así que la Biblia resalta el hecho de la hospitalidad con el hecho de que muchos albergaron ángeles en su casa, pero también dice 1 Timoteo en su capítulo 3, y quisiera que me acompañen, capítulo 3 y versículo 2, que una de las características que debe adornar a un anciano de una iglesia o un pastor de una congregación es la hospitalidad. Dice el texto, 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo, anciano o pastor, sea irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso y ¿qué más? Hospedador. O sea, debe albergar a las personas que se acercan a su hogar. En aquel entonces era abrir la puerta al desconocido. Quizá en el tiempo actual practicarlo de la manera en que se hacía antiguamente es hasta un poco temerario y peligroso. Pero lo cierto del caso es que la hospitalidad está dispuesto a abrir la puerta del hogar para servir, debe adornar la vida no solamente de un anciano de una iglesia, sino que debe también adornar la vida de cualquier creyente de cualquier época. De manera que, hermanos, una buena decisión que nosotros podemos tomar en nuestras vidas es practicar la hospitalidad. Y en este texto era lo que Marta estaba tratando de hacer. Ahora, ¿quién era Marta? Porque también debemos observar quién era ella, cuáles eran las condiciones espirituales que ella desarrolló en su vida. Vámonos al Evangelio según San Juan, en su capítulo 11, el Evangelio de Juan, capítulo 11, porque cuando tenemos una lectura superficial de aquí de Lucas, capítulo 10, versículos 38 y 39 y 40, como se menciona, a veces podemos nosotros juzgar inadecuadamente la actitud de esta hermana que tuve en ese pasaje. Sin embargo, la Biblia resalta la condición espiritual de ella. Por ejemplo, noten Juan capítulo 11. Muere Lázaro, hermano de Marta y también de María. Y dice el texto, lo voy a leer, algunos de los versículos. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Lo vamos a ver a continuación. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y también a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaban. Era común, era normal, de que al Señor Jesucristo le pidieran un momento ayuda y Él nos sirviera de una manera inmediata. Pero aquí notemos que el Señor se queda 2 días más en el lugar donde estaba, a pesar de que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, gravemente enfermo. Dice verso 7, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez va más allá. Bueno, dice más adelante, le dijeron los discípulos, versículo 9, respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ya ve la luz del mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Verso 11. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Quién era Marta? Veamos lo que dice el verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro.
Lázaro murió, pasó el día 1, pasó el día 2, pasó el día 3, pasó el día 4. Es verdad que con muchas de las cosas que los médicos han conseguido con el tiempo, un cadáver puede preservarse por muchos días antes de ser enterrado. Pero es muy común que inmediatamente una persona muere, su cuerpo comienza a descomponerse de una manera inmediata y hay que enterrarlo. Y aquí nosotros notamos que Lázaro ya tiene 4 días que ha muerto. Lázaro, que era amigo del Señor, Lázaro, que gozaba de la comunión con él, sus hermanas también por igual, ya tiene 4 días que ha muerto. Ahora noten qué pasa. Verso 18. Estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios en el lugar, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, noten esto, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. En el episodio que leímos sucedió lo contrario. Nosotros notamos de que ocurre algo diferente a lo que estamos leyendo. Y María dijo a Jesús: Señor, si hubiese... Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y ella estaba segura de que si Cristo hubiese estado ahí, su hermano no hubiese muerto. Y yo pregunto, alguien que está tan seguro así de lo que el Señor podía hacer, ¿es alguien que tiene poca fe? ¿Es alguien que toma decisiones de baja calidad? ¿O es alguien que está consciente y segura de sí mismo, en el caso de Marta, de quién era Cristo? Si el Señor hubiese estado aquí en ese momento, dice ella, mi hermano no hubiera muerto. Yo estoy seguro, Señor, dice Marta, que si tú hubiese estado aquí, la cosa hubiera sido diferente. Mi hermano se hubiera levantado entre los muertos. Mi hermano no hubiese pasado por aquí. Pero dice el verso 22, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. ¿Crees esto? Y Marta responde, una respuesta que la vemos 2 veces en el Nuevo Testamento, de 2 personas distintas. Una, Marta, y recuerdan a Pedro cuando dijo quién era el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro. Pero mire lo que dice Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta no era una cualquiera. Marta no es para nosotros denigrarla de ninguna manera por la decisión que tomó en Lucas 10, versículo 38. La decisión que ella tomó era correcta, era buena, era excelente. Hermanos, debemos practicar la hospitalidad entre nosotros, los creyentes. Parte de una demostración de comunión entre los hermanos, ¿cuál es? La hospitalidad. Ah, qué bueno es tomarse café en cualquiera de las casas de ustedes. Qué bueno es sentarse a disfrutar de un momento, de hablar algo, de conversar, de tratar temas
que pueden ser problemas, que pueden ser dificultades, pero que también pueden ser proyectos, cosas que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros y nosotros tener la oportunidad de conversarlo en nuestros hogares. La hospitalidad precisamente adorna la vida de cualquier creyente. Y la vida de Marta estaba adornada por la hospitalidad y por una fe genuina en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una demostración de su fe genuina precisamente fue esta actitud que ella tomó ante la presencia de Cristo, quien visitó su hogar. Dice Lucas capítulo 10, pero ya en el versículo 39, lo siguiente. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra, una decisión diferente. La primera se ocupó en ¿qué? En ser hospitalaria. La segunda, en escuchar la palabra de Dios, prestar atención a lo que Cristo estaba diciendo. Ahora, ¿quién era María? Porque es bueno nosotros también observar quién era ella. Ya vimos que Marta no era una cualquiera. Pero también María no era cualquier tipo de creyente. Miren lo que dice Juan en su capítulo 12, el Evangelio de Juan, capítulo 12, hablando de María, dando una descripción de ella por el evento que vamos a ver. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a que habían resucitado de los muertos. Eso ocurrió en el pasaje que acabamos de leer. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a las mesas con él. Vean lo que hace María. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Le hago una pregunta a las hermanas, bien las amigas que puedan estar aquí en esta mañana. Ustedes cuidan mucho su cabello, ¿verdad? Cada fin de semana nosotros los hombres pasamos por algo. Vamos para el salón. Y el otro fin de semana, vamos para el salón otra vez. Y el tercero también, y el cuarto, y así pasan las semanas. En otros países del mundo, las mujeres se lavan los cabellos todos los días. En América del Sur, Colombia, Venezuela, pero el tipo de cabello que tienen, que es diferente al de ustedes, de la mayoría de las de aquí. Ustedes cuidan muy bien sus cabellos. Pero ustedes se imaginan ustedes secar los pies de alguien con los cabellos de ustedes. ¿Lo han pensado? Bueno, pues aquí el texto habla de que María tomó una libra de perfume de nardo puro, que más abajo dice que eran 300 denarios que costaba, 300 jornadas de trabajo, 300 salarios de un echadía. Bueno, generalmente ahora mismo creo que el trabajo diario en nuestro país, en las construcciones, creo, Alex me puede corregir, es alrededor de 1,000 pesos diarios. En algunos lugares puede ser más, puede ser menos. Ese perfume costaba 300,000 pesos, aproximadamente. No es un perfume de esos que aparecen por ahí en cualquier sitio. Era un perfume caro. Y ese perfume fue derramado por María ante el Señor.
Y no se conformó con eso, sino que, como dice el texto, ungió los pies con los cabellos de ella. Ella lo dio todo porque estaba el Señor delante de ella. De manera que María tenía una condición espiritual demasiado alta. Una condición espiritual en la cual la daba todo a cambio prácticamente de nada. Por agradecimiento a lo que el Señor había hecho con ella, pues ella derramó este perfume y lo ungió con sus cabellos. Nosotros podemos entonces, hermanos, reflexionar primero en nuestra condición espiritual y segundo en la clase de decisiones que tomamos día tras día. Porque miren, por un lado vemos a Marta muy preocupada por los quehaceres de la casa, por dar un gran recibimiento al Señor. Estaba muy ocupada en esto, tanto que más adelante prácticamente reprende a su hermana por la actitud que había tomado. Pero vemos a María que toma una decisión también importante. ¿Cuál era? Dice el texto, pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres. No, perdón, leí el 40. El 39 dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Es verdad que el servicio es importante. De hecho, el Señor nos dice en Marcos capítulo 10, verso 45, que su misión aquí en la tierra consistía en no ser servido, sino en servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor estaba dispuesto a todo con tal de lograr que la amistad con los hombres de este mundo. El Señor estaba dispuesto a todo. Y eso de hecho nos hace a nosotros pensar qué tipo de servicio nosotros hacemos. Si nosotros servimos por servir o para que nos vean, o nosotros estamos dispuestos a tomar una actitud correcta y sincera ante Dios y darlo todo con el fin de que el Señor muestre su gloria a cada uno de los hombres. ¿Cómo es nuestro servicio, hermanos? Hacemos las cosas porque hay que hacerlas, por cumplir, por un ritual. Cuando lo hacemos así, hacemos las cosas porque hay que hacerlas o porque alguien tiene que verme, no estamos tan lejos de aquellos religiosos que hacen ceremonias diarias a donde están, con el propósito de satisfacer su ego, satisfacer a otras personas, o para que alguien pueda ver lo que hacen. Hermanos, si nosotros servimos al Señor, debemos darlo todo. Y todo no es una parte. Todo implica una entrega. Todo implica que voy a entregarme por completo al servicio del Señor para la gloria de Él y no para la gloria mía. Hermanos, cuando servimos y el servicio es amplio, debemos hacerlo de corazón, debemos hacerlo con pasión. Una palabra que cada día está desapareciendo más de los corazones de muchos que dicen que son creyentes. Porque si el Señor Jesucristo, cuando en su época veía las ciudades y la veía con
con compasión por la actitud que tomaban ante Él, ante la palabra de Dios. Si nosotros, cuando vemos esa actitud de cómo está la gente en las calles, debiésemos entonces tener pasión para ejecutar todo lo que tenemos que hacer para que la gente escuche la palabra, para que la gente conozca de Cristo, para que la gente conozca de su situación espiritual ante Dios. Las cosas no se hacen solas. Y el Señor nos ha encargado a nosotros de hacerla. Servir es facilitar las cosas. Hacer la vida más fácil a otro. Servir implica de que en el caso nuestro, los creyentes, nuestro servicio afecta la vida de otros. Y como afecta la vida de otros, debemos hacerlo, hermanos, con una entrega total. Aquí en el texto notemos nosotros que hay otro tipo de actitud muy contraria a esta, o mejor dicho, en la misma dirección, que era escuchar la palabra de Dios. Nosotros vamos a servir aquí en la tierra por un buen tiempo, pero lo que hacemos es temporal. Pero una de las cosas que va a permanecer en toda la eternidad es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Por tanto, siempre va a afectar la vida de nosotros. Lo más importante que podemos hacer aquí en este mundo es precisamente escuchar la palabra de Dios. Y hermano, cada día que pasa, a pesar de tener tantos medios para nosotros escuchar, ver, observar, detenernos y estudiar tranquilamente la palabra de Dios, cada día hay un desinterés más marcado entre los que dicen que son creyentes por la palabra de Dios. Decisiones de calidad. Bueno, aquí hay dos. Una, ser hospitalario, servir. Y otra, escuchar la palabra de Dios. Las dos son buenas. Las dos están mandados nosotros los creyentes a hacerlo. Pero ciertamente una de ellas prevalece sobre la otra. ¿Cuál es? Escuchar la palabra de Dios. Porque afecta nuestra vida presente y nuestra vida venidera. Es nuestra guía. Es nuestra manera en la cual debemos vivir. Son los lineamientos de Dios para nosotros día tras día estar viviendo aquí en este mundo. Y dice aquí el texto, verso 40, continuando, pero María se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Oye, tengo mucho trabajo y mira aquella sentada allí sin hacer nada. A veces creemos que no estamos haciendo nada. A veces creemos que hay que movernos para nosotros ejecutar las cosas. ¿No han ido ustedes ante algunos mecánicos especialmente que usted ni siquiera le ha dicho cuál es el problema que tiene el vehículo y ellos lo primero que hacen es destapar y comenzar a mover cosas? Pero no están haciendo nada. Primero escuche qué es lo que está ocurriendo y posteriormente ejecute. Nosotros en esta vida presente no podemos salir a las calles sin escuchar la voz de Dios. Porque ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que los mecánicos cuando no saben ni siquiera lo que está aconteciendo en el vehículo suyo. Aquí en este texto, Marta le dice al Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. Verso 41. Respondiendo Jesús le dijo,
Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. El Señor no le está diciendo a Marta, mira, no haga lo que tú estás haciendo. Él le está diciendo, mira, aquí hay algo que es más importante que lo que tú estás escuchando, que tú estás haciendo. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos queridos, comparando estas dos decisiones que aquí están y que desde el principio decíamos que eran dos decisiones importantes, dos decisiones correctas, no es menos cierto que había una que prevalecía sobre la otra. ¿Cómo son las decisiones tuyas? Debiéramos preguntarnos a nosotros ahora al final. ¿Son decisiones buenas e importantes? ¿Realmente tomamos decisiones de calidad en la vida nuestra? A veces hay decisiones que toman muchos que dicen ser creyentes, que uno dice, oye, pero da miedo, da terror. Cuando usted no incumple las leyes, porque nadie lo está viendo, pero sí Dios lo está viendo, pero los hombres no lo ven. Y usted dice, no, eso no importa. Cuando velamos los intereses familiares por encima de los intereses de Dios, también nosotros estamos tomando decisiones incorrectas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces estamos defendiendo un pecado. Y a veces estamos defendiendo cosas que pueden esperar. Pero qué bueno sería siempre, donde quiera que estemos, sea en el templo, sea en nuestra casa, sea en el trabajo, velar siempre por los intereses de Dios y aferrarnos a los intereses de Dios en las decisiones que tomemos. No decisiones tuyas. Yo he escuchado de todo. He escuchado a esposas decir, yo defiendo a mi marido. Pues mira, si tú lo haces y dices que eres creyente, y esa defensa que tú haces no es en base a los intereses de Dios, pues tú lo estás haciendo mal. Lo mismo a los esposos que hacen lo mismo con las esposas. Usted no puede defender lo malo por encima de los intereses de Dios. Usted no puede ir a un trabajo y tomar decisiones que atentan contra su fe cristiana por encima de los intereses de Dios en su vida. Usted no puede salir a las calles y andar incorrectamente, incumpliendo las leyes muchas veces, sabiendo que los intereses de Dios, los cuales usted dice que sigue, están por debajo de los intereses que usted ha puesto. Tomemos entonces, hermanos, en este año 2024, decisiones, pero decisiones de calidad. Las decisiones de calidad de nosotros los creyentes siempre debe apuntar a defender los intereses de Dios donde quiera que estemos. Aquí, en los ministerios, en las calles, en los trabajos, en la familia, donde quiera. María escogió la mejor parte porque estaba escuchando la palabra de Dios, estaba escuchando los intereses de Dios para su vida. Y Marta, que tomó buena decisión, pero no necesariamente era lo más importante, lo de mayor calidad que acompañaría a sus vidas. Hermano, que el Señor nos bendiga en esta mañana, nos ayude siempre a tomar las mejores decisiones, a sopesarlas, a ir a la palabra,
ver lo que dice Dios y después tomemos las decisiones. No actuemos por nuestra cuenta, no actuemos como gallitos de pelea o como gallinitas cluecas. Los animales toman decisiones. Y a veces toman decisiones que tú dices, pero ¿y por qué repiten lo mismo? Porque son animales. Nosotros no somos animales. Nosotros somos criaturas de Dios, salvados por Él y para vivir para su gloria. Padre nuestro que está en los cielos, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Ella es lo más importante para nuestras vidas. Y en ella nosotros debemos descansar. Ayúdanos, Señor, entonces a tomar las decisiones correctas en nuestras vidas y que cada día sean acompañadas de mayor calidad. Ayúdanos sobre todo, Señor, a defender los intereses tuyos en cualquier lugar, para la gloria tuya, para el impacto al mundo en el cual nos encontramos y sobre todo, Señor, como una señal de devoción a tu persona. Ahora, Señor, en lo que resta, ayúdanos a ejecutar todas las actividades que tú deseas en nuestras vidas en el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.